Sal con las manos en alto. Deja que el chico salga primero. No hagas nada precipitado. Apuesto a que nuestros vecinos realmente disfrutaron de todo el entretenimiento gratuito del que éramos responsables. Hay coches de policía por todas partes, y todos apuntan a la casa donde mi hijo y yo hemos estado viviendo en secreto hasta ahora. Pistolas, rifles de asalto y un hombre disfrazado con un megáfono tratando de decirme qué hacer. Recordé cómo empezó todo. Trudy, Darren y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, desde la secundaria. Normalmente era yo con Trudy y Darren con alguien en una cita doble. No era raro que Darren y su acompañante nos dejaran temprano para poder llevar a su novia al estacionamiento. Darren era un encantador con un arma que ponía celosos a los chicos en la ducha. Le bromé diciéndole que podía hacerle esto a la esposa del tipo frente a él, y convencer al esposo de que estaba salvando la vida de su esposa, y hacer que el esposo le agradeciera. Y no descartaría que algún día realmente intente hacerlo. Por supuesto, trató de molestar a Trudy varias veces, a pesar de nuestra amistad, y le encantaba bailar bailes privados con ella. Trudy se rió cuando le pregunté sobre sus acciones hacia ella, y ella respondió, no entiendo cómo una chica puede ser tan estúpida como para no entender que él solo está interesado en cómo hacer esto con ella. Confía en mí, Andy, Darren es la última persona de la que debes preocuparte para complacerme. Hemos sido amigos íntimos durante muchos años. Darren y yo fuimos a la universidad y nos especializamos en negocios. Trudy se especializó en contabilidad. Según ella, la oportunidad de crear una hoja de cálculo equilibrada le dio placer. A cada uno lo suyo. Mi padre me ayudó a iniciar un negocio de vinos, y Darren y Trudy invirtieron en él. Según la cantidad de dinero que invirtió cada uno, yo tenía el 40% del negocio, Darren el 40% y Trudy el 20%. Yo era el jefe de operaciones, Darren estaba a cargo de ventas y marketing, y Trudy estaba a cargo de la contabilidad. Nos llevó unos años ser rentables, y unos pocos más ser muy rentables cuando comenzó la moda del vino. Trudy y yo hemos pospuesto tener hijos hasta que arreglemos las finanzas. Le dije que estábamos cerca del momento en que ella podría dejar de tomar las pastillas. Ella no parecía tan emocionada como esperaba. Una noche llamaron a la puerta de nuestra casa. Miré a través de la mirilla. Fue la policía. Cuando abrí la puerta, el oficial preguntó, ¿eres Andrew Miller? Sí. Andrew Miller queda arrestado por malversación de fondos. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Malversación de fondos? Soy dueño de parte del negocio. ¿Cómo podría robarme a mí mismo? Me volví hacia Trudy, que parecía traicionada. Andy, ¿cómo pudiste? Darren y yo no queríamos creerlo, pero una auditoría independiente lo demostró. Necesitamos esto. No puedo creer que te aprovecharas de tu esposa y de tu mejor amiga. Se acabó entre tú y yo. Se le entregarán los papeles del divorcio en la cárcel. Mi vida se convirtió en un infierno en 2 minutos. Me quedé sin palabras. Entonces me di cuenta. Empecé a reírme. Trudy, tú y Darren me hicieron creer eso de verdad. Maldito Darren y sus bromas. El oficial de policía habló, le aseguro, señor, que esto no es una broma. Ahora pon las manos detrás de la espalda. Me trató bastante groseramente, así que me alejé de él. Un mal movimiento de mi parte. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo y esposado, sin preocuparme por mi comodidad. Me sacudió y terminó de leer mis derechos. Trudy se quedó allí con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro. La enormidad de su traición acaba de golpearme con toda su fuerza. Me di cuenta de que ella y Darren habían colaborado para deshacerse de mí, por varias razones. Apenas logré entrar a la celda antes de que me entregaran los papeles del divorcio. Dado que supuestamente malversé fondos del negocio, ella quería obtener todo mi 40% del negocio en lugar de la mitad en el divorcio. A cambio, ella no exigirá pensión alimenticia y se hará cargo del pago de la casa.
Cuando y si se hubiera vendido, habría recibido la mitad del capital en la forma en que estaba la hipoteca hoy. No me sorprendió cuando Darren vino a visitarme. Andy, Andy, Andy. Eres un tipo estúpido y confiado. Trudy y yo hemos sido amantes durante mucho tiempo. No importa que no malversaste el dinero, tenemos la evidencia para meterte en la cárcel por mucho, mucho tiempo. Incluso si renuncias, no tienes un trabajo en la empresa. Ahora Trudy y yo controlamos el 60% y obtendremos el 100% si firmas los papeles. Incluso si no está de acuerdo, tendremos un 80% después del divorcio si se aplica la regla del 50 al 50. Como director de una de las empresas líderes en este campo, tengo la influencia de hacerte la vida más fácil o más difícil en prisión. Depende de ti. Por cierto, Trudy le envía saludos. Se rió cuando se fue. Me negué a firmar, pero Darren de alguna manera rastreó la tasa de divorcios, y me divorcié casi al mismo tiempo que comenzó la demanda. Aunque era inocente y sabía quién había falsificado los libros, Darren, Trudy y el llamado auditor independiente afirmaron que había malversado más de 500,000 pesos. No tuve la oportunidad de demostrar que ese no era el caso. Darren o Trudy abrieron una cuenta bancaria a mi nombre en las Islas Caimán, donde supuestamente escondí el dinero. Darren fingió perdonarme, pidiendo clemencia mientras se reembolsaba el dinero. Permanecí en prisión y fui sentenciado a 10 años. Darren y Trudy se casaron una semana después de nuestro divorcio. 6 meses después, escuché que Trudy había dado a luz a un niño, presumiblemente 2 meses antes de tiempo. Pesaba 3 kilogramos. Recordé mi lección de psicología del desarrollo lo suficientemente bien como para sentir algo sospechoso. Si el bebé no fue realmente prematuro, significa que fue concebido mientras Trudy y yo todavía lo estábamos haciendo. Podría ser mi hijo. No estaba en condiciones de requerir una prueba de ADN, pero rápidamente entendí por qué Darren podía tener tanta prisa por divorciarse de mí y él y Trudy para casarse. ¿Qué podría hacer al respecto mientras esté en prisión? Estaba tratando de encontrar una manera de soportar la vida en prisión. Entonces sucedió el COVID. Gracias a Dios, no es que quiera que nadie muera por esto. Bueno, tal vez Darren y Trudy. Dado el riesgo para las personas que viven en áreas abarrotadas, nuestro gobernador conmutó las sentencias de todos los delincuentes no violentos. Era libre, pero tenía miedo de lo que Darren podría hacerme una vez que saliera de prisión. En lugar de conducir la camioneta de la prisión al centro de rehabilitación, llamé a un taxi. Cuando abrieron la puerta del taxi, corrí hacia él y le dije que condujera lo más rápido posible. Condujimos en círculos, seguimos el sendero de regreso y bajamos a un callejón estrecho antes de estar seguro de que nadie nos seguía. Compré ropa de un vagabundo y me dirigí a una ciudad de tiendas de campaña para personas sin hogar que habían crecido en las calles principales del centro de la ciudad. Las condiciones eran terribles e insalubres, así que nadie se atrevió a molestarme allí. Sin embargo, tuve que aprender a respirar por la boca. Me mantuve la barba puesta durante el día, pero me limpié y me puse mejor ropa mientras buscaba un lugar para dormir donde esconderme. Encontré a una linda anciana que alquiló una habitación, principalmente para que alguien estuviera cerca por motivos de seguridad. No era el barrio más bonito, pero después de vivir allí durante 40 años, no se iba a mudar. Su hijo participó en la entrevista conmigo. Pasé su prueba. También era dueño de un negocio de cortar césped y rastrillar hojas y contrataba trabajadores. Pronto tuve un trabajo con ropa que normalmente no usaba. En un cuerpo que perdió más de 13 kilogramos en prisión, y con vello facial que nunca antes había tenido, que se tiñó junto con el vello de la cabeza. Dudaba que mucha gente que me conocía antes de la cárcel me reconociera. Después de trabajar en este trabajo durante un par de meses, le pregunté a mi jefe si podía ir en busca de un nuevo negocio en los días lluviosos. Él dijo, por supuesto. Me dirigí a mi antiguo vecindario. Fui a casas que estaban lo suficientemente cerca de mi antigua casa como para poder identificar quién entraba y salía.
Una vez me ofrecía cortar el césped gratis para ayudar a este hombre en el negocio. Tuve suerte. Nuestra vieja vecina, la señora Atwater, no me reconoció. La mayoría de las veces nos saludábamos con la mano cuando vivía allí, además, ella tenía problemas de visión, degeneración macular. Los Jarvis eran nuevos en la zona y, de todos modos, nunca me habían conocido. Desde estas dos casas, pude descubrir la rutina diaria básica de Darren y Trudy. Trudy se quedó en casa con su hijo en lugar de trabajar en la bodega. Le mencioné a la señora Atwater que quería preguntarles a los vecinos sobre cómo cortar el césped, pero como tenían un niño pequeño, quería asegurarme de no perturbar su sueño. Ella me dijo que Trudy dijo que Brian, su hijo, siempre iba a tomar una siesta después de que lo alimentaban a las 10 de la mañana. También mencionó que Trudy también estaba durmiendo en ese momento. Según ella, sería un momento inapropiado molestarlos. Sin embargo, sería el momento perfecto para que hiciera lo que quería. Un día, cuando Trudy y el niño no estaban en casa, miré alrededor de la casa y el patio, como si estuviera haciendo un presupuesto para los servicios de corte de césped. Aunque he vivido en esta casa durante muchos años, quería ver qué había cambiado. Como ahora era una vista familiar en el vecindario, nadie dijo nada. Estaba al tanto de algunos defectos en la casa. Una de las desventajas fue la fiabilidad de las puertas correderas al patio. Tenían que cerrarse con cuidado, de lo contrario no se cerrarían correctamente. Si pudiera arreglarlo sin que nadie se diera cuenta, podría escabullirme de esa manera más tarde. Al día siguiente, puse en práctica mi plan de venganza. Me alegré de ver que nadie se dio cuenta de que estaba jugando con las puertas correderas. Entré a la casa y fui a la habitación del niño. Primero, revisé la habitación de Trudy y la escuché roncar. Sentí una punzada de nostalgia cuando vi a mi esposa acostada pacíficamente en la cama. Fui a la habitación del bebé y apagué hice una prueba de ADN y pagué por un informe acelerado. De ninguna manera iba a secuestrar al hijo de otra persona. Fue una espera agonizante. Los resultados me encantaron. El chico era mío. Le cambié el nombre a Jason. No esperé mucho para ir a tierras desconocidas. Como puedes imaginar, yo fui el sospechoso inmediato del secuestro. El problema es que Andy Miller ya no existía, gracias a algunos contactos que hice en prisión. Incluso tenía un certificado de nacimiento con el nombre y apellido de mi hijo, así como de mi esposa Leila. Me compré una Leila. La chica con la que firmé un contrato para convertirme en mi esposa fue una vez una adolescente fugitiva que fue a prisión muchas veces y fue rehabilitada 2 veces. Ella acaba de salir de rehabilitación y comenzó a hacer cosas malas de nuevo para ganarse la vida. Aprovechó la oportunidad de empezar de nuevo. Compartir una cama conmigo realmente no le importaba. Ella dijo que le gustaría hacerlo con un solo hombre para variar. Manejamos un automóvil con un registro falso y una matrícula prestada hasta que encontramos una ciudad donde la gente parecía preocuparse por los asuntos de los demás. Tal vez trajeron a mucha gente del programa de protección de testigos. Se suponía que WPP sería nuestra tapadera si sentíamos que alguien se había vuelto demasiado curioso o había descubierto algo mal con nuestras identificaciones. Descubrí que no había un gran negocio de corte de césped en la ciudad, así que abrí mi propio negocio. Leila administraba la oficina y reparaba parte del negocio. Ella sabía sobre los motores por sus hermanos, así que no me tomó mucho tiempo contarle sobre los problemas más probables con las cortadoras de césped y cómo solucionarlos. Este trabajo le permitió cuidar de Jason en el taller. Nos hemos convertido en una parte integral de una comunidad muy unida. Después de unos años, comenzamos a relajarnos, aunque nunca perdimos por completo la vigilancia. De vez en cuando, escuchamos sobre el secuestro de un niño pequeño de la pobre familia Edwards, Darren y Trudy. Se ofreció una gran recompensa por su regreso seguro. La recompensa fue tan grande que hubo una pareja que, después de que nadie había encontrado al niño durante más de un año, intentó casar a su propio hijo con él para obtener dinero.
Aunque Darren y Trudy no pensaron que fuera su hijo, hicieron una prueba de ADN para probarlo con certeza. El ADN del niño no coincidía ni con el de Darren ni con el de Trudy. Trudy estaba molesta porque sus esperanzas se habían cumplido solo para que se desvanecieran. Algunos canales de noticias mostraron entrevistas con padres angustiados. Fue difícil para mí ver a Trudy llorando en la televisión y suplicando que le devolvieran a su hijo ileso durante 2 segundos. Ella y su estúpido novio obtuvieron lo que merecían. Por supuesto, probablemente no estarían de acuerdo. Gradualmente, a lo largo de los años, hemos escuchado cada vez menos sobre el niño Edward secuestrado. En nuestra ciudad, Jason se parecía tanto a mí que nadie dudaba de que era mi hijo. De vez en cuando, alguien decía que tenía los ojos o los oídos de Layla, pero sobre todo se parecía a mí. Estaba orgulloso de mi familia. Layla se mantuvo sobria y ganó buen peso. Ella era muy atractiva. Layla ya no era la mujer demacrada que había salvado. Gracias a su trabajo y maternidad, ganó confianza en sí misma y orgullo en sí misma. Una noche, después de acostar a Jason, me confesó que ser la madre de Jason le había salvado la vida. Cada vez que tenía la tentación de desviarse, sabía que pondría en peligro su condición de madre de Jason. La tentación estaba desapareciendo. Layla adoraba a Jason. Me costaba creer que ella no fuera su verdadera madre. Definitivamente se acercaron. Estaba un poco celoso, pero Jason y yo nos hicimos amigos cuando él comenzó a practicar deportes. Aunque Layla y yo no estábamos casados, hacer esto entre nosotros no fue peor que cuando estaba casada con mi supuesto amor verdadero. En ese momento, pensé, espero que esto continúe para siempre. Creo que me maldije a mí mismo. Jason tenía 13 años cuando toda esta suciedad dio en el clavo. Una noche estábamos en casa preparándonos para cenar cuando escuché el sonido de un megáfono afuera diciéndonos que saliéramos con las manos en alto. Miré desde detrás de la cortina. Todos los coches de policía de la ciudad, un par de policías estatales y un coche que parecía un coche del FBI estaban aparcados frente a nuestra casa con luces intermitentes en los coches y gente con armas apuntando a la casa. Jason preguntó qué estaba pasando. Entonces le conté nuestra historia. Se negó a creer que Layla no fuera su madre. Le dije que en realidad ella era su madre, pero que había otra mujer que lo dio a luz. El FBI me llamó a mi teléfono celular y les dije que necesitábamos unos minutos para hablar entre nosotros. Trató de persuadirme de que enviara al niño primero, pero yo me negué. No quería que un policía frívolo decidiera hacerse un nombre. Él me dio una fecha límite. Cuando venció el plazo, le dije que teníamos un requisito, que enviaran a una enfermera para que nos tomara una muestra de ADN a mí y al niño. Habríamos salido pacíficamente cuando tuvieran los resultados. Dijo que tomaría demasiado tiempo obtener los resultados. Le respondí, barro frío. Si eres del FBI, puedes pensar en algo mejor. Ese tonto me preguntó si tenía un arma. Describí en detalle a los de nariz chata, pistola calibre 38 que usaba para disparar al campo de tiro que pertenecía a mi padre. Simplemente no les dije que todavía estaba en la casa de mi padre. Aceptaron mis términos. Se tomaron muestras de ADN. Poco después, un empleado del FBI dijo que había un problema. La madre y el padre del niño llegaron y se negaron a dar la muestra de ADN de su hijo para su análisis, aunque ya había sido tomada. Dijo que no podía probarlo sin la aprobación de su madre y su padre. Le dije que su padre, es decir, yo, le había dado permiso. Hice otra llamada para obtener apalancamiento. De repente, los reporteros se enteraron de este giro de los acontecimientos en la historia del secuestro. Empezaron a preguntar a Darren y Trudy si yo era el padre biológico del niño. Aunque lo negaron enérgicamente, era una historia demasiado escandalosa para evitar su publicación y transmisión. Luego llamé a mi celular hasta que uno de los reporteros me llamó. Le conté más sobre lo que me pasó. Les conté sobre los cargos falsos, el robo de mi negocio y de mi esposa.
Mi estancia en prisión y el secuestro o, como dije, el regreso de mi hijo a su padre. Les informé que había revisado el ADN antes de llevarme a mi hijo. Dije que devolvería al niño si pertenecía a Darren y Trudy. Tan pronto como salió la historia, explotó, a pesar de ser contada como, afirma el secuestrador. Hubo un tremendo apoyo de la comunidad local, que nos conocía desde hacía unos 12 años. Le gritaron a la policía que permitiera una prueba de ADN. Un abogado local acordó presentar una petición ante el juez para que lo examinara, el juez cuyo césped estaba cortando. El trato estaba hecho. El FBI habría comprobado si había liberado al niño y me había entregado a ellos. Dadas las fuertes emociones y el peligro que esto representaba para Jason y Layla, acepté el trato. Jason salió primero. Trudy salió de detrás del coche de policía y corrió a abrazarlo. Ella gritaba, Brian, Brian. Su verdadero nombre. Él la apartó de él cuando ella se acercó y gritó, tú no eres mi madre. Trudy se desplomó al suelo desesperada. El médico comenzó a examinar a Jason por lesiones. No cooperó y le gritó a la policía, por favor, no lastimes a mis padres. Layla salió a continuación. Nadie sabía qué pensar de ella. Jason se liberó, corrió hacia Layla y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Al ver esto, Trudy sollozó aún más fuerte. Creo que ella pensó que se suponía que era su abrazo. Todos parecían estar llorando, incluidas las personas en la multitud. Esperé hasta que todo se calmó. Salí lentamente con los brazos en alto, gritando que no tenía un arma. Me ordenaron detenerme y arrodillarme con las manos detrás de la cabeza. De repente, me di cuenta de que algo no tenía sentido. ¿Dónde estaba Darren? Debería haber estado aquí, consolando a Trudy en este momento. La comprensión de mi peligro y la bala de su rifle impactaron al mismo tiempo. Estaba inconsciente. Cuando recuperé el sentido, levanté la mano y sacudí las esposas atadas a los pasamanos de mi cama. La enfermera llamó al médico. Entró y dijo, bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. No me gustó, y se lo conté. No quería volver a prisión y estar lejos de mi hijo y mi esposa de hecho. Dijo que debería esperar y hablar con otras personas. Un abogado que conozco entró en mi habitación. Dijo que él fue quien se ofreció como voluntario para representarme. No creerás que todo esto pasó. Él tenía razón. Darren fue sorprendido tratando de salir del estado y arrestado por intento de asesinato. Él y Trudy estaban siendo investigados por cargos falsos de malversación de fondos en mi contra. La compañía estaba en manos de un fondo fiduciario hasta que se estableció una propiedad clara. Layla tomó la iniciativa de presentarle a Jason Bryan a su madre biológica y comportarse cortésmente con ella. Estaba tan orgulloso de ella. Trudy admitió que ella y Darren sabían que probablemente yo era el padre, especialmente después de que él naciera. Darren y yo no nos parecemos mucho. El rápido divorcio y matrimonio de Trudy tenían en parte como objetivo convencer a otros de que el niño era hijo de Darren. El abogado continuó sonriendo. La mejor noticia es que el gobernador ha reemplazado su conmutación de sentencia con un indulto total por cargos de malversación de fondos. Ya no eres un criminal convicto. Estoy tratando de que retiren el cargo de secuestro. Creo que puedo reducir esto a la intervención de los padres. Además, he preparado una demanda contra Darren, Trudy y el Estado por acusaciones falsas, arresto y encarcelamiento. Vi signos de dólar en sus ojos. Espéralo. Necesito hablar con Layla y Jason primero. Bien. Solo avísame cuando quieras que presente la solicitud. Layla pasó algún tiempo en prisión por complicidad en un secuestro. Cuando se decidió que me había llevado a mi hija sin el permiso del otro padre, se retiró el cargo de secuestro en mi contra, así como en contra de Layla. Trudy la dejó visitar a Jason. Me alegré de que lo hiciera. Cuando Layla se enteró de que me había despertado, vino al hospital.
lloró de alegría cuando me vio. Me hizo pensar. Finalmente, dije. Sigues sorprendiéndome. Me siento la persona más feliz del mundo. Ella sonrió. Estás acostada en la cama con una herida de bala que casi roza tu corazón. Estás esposado a la cama. Todavía hay acusaciones de interferencia parental en su contra. Y no puedes cortar el césped en estas condiciones. ¿Qué te hace afortunado? Tengo esposa e hijo. ¿Te refieres a Trudy y Brian? No, tú y Jason. Tuve problemas para llamarlo por su nombre de nacimiento. Bueno, supongo que realmente encajo con la definición de tu esposa de hecho. Espero que no por mucho tiempo. Leila, ¿te casarías conmigo? ¿Estás seguro, Andy, o te excediste con la medicación? Por cierto, mi verdadero nombre es Julie. Estoy bastante seguro, sea cual sea tu nombre. Sí, pero ¿podemos casarnos antes de que vayas a la cárcel, si vas a la cárcel? ¿Crees que Jason, me refiero a Brian, quisiera ser mi padrino? Una voz desde la puerta gritó, puedes estar seguro de que lo haría, y puedes llamarme Jason. Tienes derecho. Tú eres mi padre. Se acercó y me abrazó, tratando de no llorar. Supongo que has estado viendo a Trudy. ¿Cómo fue todo? Al principio estaba enojada porque su esposo te disparó. Pensé que ella podría haber estado involucrada en esto. Una vez que estuve convencido de que este no era el caso, fue incómodo por un tiempo. Ella confesó todo. Sé que tiene muchos problemas, pero espero que no pase demasiado tiempo en la cárcel. No creo que quiera hablar conmigo. Ella no cree que quieras hablar con ella. ¿De verdad me gustaría saber por qué? La voz de la mujer era clara pero suave, porque era egoísta, estúpida e ingenua. Darren me sedujo y me convenció de que nos estabas privando de nuestra parte justa de dinero. Él era tan dominante, mientras que tú eras, bueno, más sumisa. No me tomó mucho tiempo darme cuenta del error que había cometido. Antes de darme cuenta, Brian me fue arrebatado, y eso fue todo en lo que pude pensar durante años. Darren continuó dándome esperanzas de que lo encontraran y nos lo devolvieran. Divorciarse de él parecía demasiado problemático. Sabíamos que eras el padre, pero en nuestros pensamientos él era nuestro hijo. Una parte de mí ha estado desaparecida por years, no, espera, 2 partes de mí han estado desaparecidas durante años. Ahora los he traído a los 2 de regreso solo para saber que me los quitarán cuando vaya a la cárcel. Lo sé, comete un crimen, cumple con el tiempo. ¿Qué opinas del trabajo de Leila criando a tu hijo? Cuanto más aprendo de ella, más agradecido estoy por lo que hizo. Ella es una verdadera joya, Andy. Cuídala bien. Estoy planeando esto. Trudy transfirió sus derechos de custodia a Brian Jason antes de ir a prisión. Leila y yo recibimos la custodia. Nos aseguramos de que él la visitara regularmente. La única interrupción en nuestras visitas a ella fue cuando Leila y yo nos fuimos de luna de miel. No podía acostumbrarme a llamarla Julie. Darren fue sentenciado a 20 años por intento de asesinato y hacer acusaciones falsas en mi contra. No fue fácil para él acostumbrarse a la cárcel. Después de un par de puñaladas, se suicidó. Sus acciones en la compañía se dividieron entre Trudy y yo de acuerdo con su testamento. Trudy me dio los derechos fiduciarios de sus acciones. Me he hecho cargo de la empresa de nuevo. Leila se convirtió en nuestra directora financiera. Me sentí orgulloso cuando Jason dijo que quería trabajar para mí después de la universidad. Cuando Trudy salió de prisión, asumió el cargo de directora financiera de la empresa y todavía tenía sus acciones originales más la mitad de las acciones de Darren. Leila tenía responsabilidades más importantes, ser ama de casa del hermano y la hermana menores de Jason. Trudy vivía sola en una casa pequeña. Ella nunca había tenido citas, aunque parecía haber algunos hombres que esperaban que ella cambiara de opinión. En este momento,
Está enfocando su atención en un joven en particular que va a la universidad. Ella dice que podría estar interesada en otro hombre más adelante. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de secuestrar a mi hijo y alejarlo de su madre. Yo digo, no, no, no. No fue solo un secuestro, fue un secuestro ordinario.